La sensación de asombro es la base del yoga. Estar establecido en uno mismo es fuerza. La lógica trascendental es un medio para la autorrealización. Disfrutar de la felicidad de la existencia es la iluminación. La sensación de asombro es la base del yoga. Trate de entender esto. En el diccionario, maravilla significa asombro. Pero existe una diferencia fundamental entre asombro y asombro. Si no comprendes esta diferencia fundamental, podrías embarcarte en un viaje completamente distinto. El asombro es la base de la ciencia, la capacidad de asombro es la del yoga. El asombro es extrovertido, el asombro es introvertido. El asombro es acerca del otro, el asombro es acerca de uno mismo. Este es el primer punto. El asombro nace de aquello que no podemos comprender, que nos deja sin palabras, que nuestro intelecto no puede captar, que se muestra más grande que nosotros, ante lo cual quedamos de repente estupefactos, que nos destruye. Si el mismo estado de asombro, que nace ante lo ilógico, lo incomprensible, se dirige hacia los objetos externos, da origen a la ciencia. Cuando empezamos a pensar en la materia, cuando contemplamos el mundo e intentamos investigar ese misterio que nos rodea, surge la ciencia. La ciencia nace del asombro. El asombro significa que se ha embarcado en un viaje hacia el exterior. Hay una diferencia más entre el asombro y la sorpresa. Si algo nos sorprende, tarde o temprano nos cansaremos de esa sorpresa, porque la sorpresa crea tensión, de ahí el esfuerzo por destruir aquello que nos sorprende. La ciencia nace de esta sorpresa. Luego la destruye. Intenta encontrar interpretaciones, doctrinas, fórmulas, claves, y no se tranquiliza hasta que destruye el misterio, hasta que posee el conocimiento, hasta que la ciencia puede afirmar: sí, lo he entendido. La ciencia se empeña en erradicar el asombro del mundo. Si lo logra, no habrá nada en la Tierra que el hombre no pueda presumir de desconocer. Esto significa que este mundo será ateo, porque Dios significa aquello que no podemos afirmar conocer, incluso si lo conocemos. Podemos conocerlo, pero permanece incognoscible. Podemos seguir profundizando en su conocimiento, pero no se agota. Estamos en un estado de eterno asombro ante él. Hay algunos objetos que nos han llegado a ser conocidos. Podemos llamarlos conocidos. Hay otros objetos que no conocemos, pero los conoceremos. Llamémoslos desconocidos. Y la existencia también consiste en objetos que nunca hemos conocido y sobre los cuales nunca podremos saber. Los llamaremos lo incognoscible. Dios es incognoscible. Este es el tercer elemento. La ciencia no acepta a Dios porque dice que nada es incognoscible en el mundo. Puede que no lo hayamos sabido hasta ahora, quizá no nos hayamos esforzado lo suficiente, pero tarde o temprano lo sabremos. Algún día conoceremos el mundo por completo, nada permanecerá desconocido en él. La ciencia nace del asombro y luego empieza a destruirlo. Por eso, la llamo parricida. Intenta matar aquello que la creó. La religión es justo lo contrario. La religión también nace de cierto asombro, este sutra lo llama sentido de asombro. La única diferencia es: cuando un buscador religioso se llena de asombro, no emprende un viaje exterior, sino una peregrinación interior. Siempre que algún misterio lo envuelve, empieza a pensar en sí mismo: debo saber quién soy. Si el misterio se vuelve introspectivo y la búsqueda y el viaje se dirigen hacia el interior, la flecha de la búsqueda apunta hacia uno mismo, la atención es totalmente absorbida por la sed de conocer nuestra propia realidad, entonces es asombro. Y el segundo punto que hay que entender es que la capacidad de asombro es inagotable. Cuanto más sabemos, más crece. Por eso la capacidad de asombro es contradictoria. Por regla general, la capacidad de asombro debería desaparecer en el momento en que llegamos a saber algo. Pero Buda, Krishna, Shiva o Cristo no pierden su capacidad de asombro. Cuando alcanzan la conciencia suprema, su capacidad de asombro se vuelve suprema. En ese momento no dicen que lo han sabido todo, sino que después de saberlo todo, todo queda por saber. Los Upanishads dicen: aunque extraigas el todo del todo, el todo permanece. Aunque conozcas el todo queda por conocer. Por lo tanto, el conocimiento espiritual no nutre el ego, el conocimiento científico nutre el ego. El conocimiento espiritual nunca te convertirá en un conocedor, siempre permanecerás humilde.
Y cuanto más sepas, más sentirás: no sé nada. En la cima del conocimiento, podrás decir: no sé nada. En el momento del conocimiento supremo, toda la existencia te llena de asombro. Si la ciencia triunfa, el mundo entero se conocerá; si la religión triunfa, el mundo entero se volverá desconocido. Si la ciencia triunfa, tú, el conocedor, estarás lleno de ego y el mundo se volverá ordinario, porque donde no hay asombro, todo se vuelve prosaico; donde no hay asombro, no hay espíritu; si no hay posibilidad de misterio, el proceso de evolución llega a un punto muerto. La sed de conocimiento se ha desvanecido, la curiosidad ha muerto. Si la ciencia se sale con la suya, el mundo se llenará de un aburrimiento sin precedentes. Si los occidentales se aburren más, la ciencia tiene la culpa, porque la gente está perdiendo la capacidad de asombro. Nada les sorprende. Han olvidado asombrarse. Si se les plantea un problema sin solución, dirán: oh, tiene solución. Porque según la ciencia, básicamente, nada puede permanecer desconocido para siempre, puede desvelarse. El viaje religioso es, sin embargo, paradójico. Cuanto más descubrimos que el misterio se profundiza. Cuanto más nos acercamos, más conocemos. Es muy difícil saber. Y en el momento en que penetramos en el centro mismo de la existencia, todo se vuelve misterioso. Para Buda, las piedras y los guijarros que yacen en el suelo son tan misteriosos como las estrellas centelleantes en lo alto del cielo. No solo lo enorme parece misterioso, sino que el suceso más pequeño encierra el mismo misterio para él. Una semilla que brota en la tierra es tan misteriosa como la creación de todo el universo. Así, a medida que la capacidad de asombro se intensifica, tus ojos se volverán como los de un niño pequeño. Un niño se maravilla con todo. Observa a un niño caminando por la calle. Todo le sorprende. Una piedra de color parece un diamante. Te ríes de él porque eres quien lo sabe, sabes que es una piedra de color. Le dices: no te vuelvas loco, esto no es un diamante. Pero el niño quiere guardárselo en el bolsillo. Le dirás: no cargues con esta carga. Al fin y al cabo, es una piedra sucia tirada en el barro. Tírala. Pero el niño la agarra con más fuerza. No eres capaz de comprenderla. Es una maravilla para el niño. Esta piedra de color no es menos valiosa que el diamante. El valor reside en la sensación de asombro. Las piedras no tienen ningún valor. Una mariposa diminuta puede hipnotizar profundamente a un niño, pero tú no quedarás hipnotizado por el mismísimo Dios, aunque venga a verte. El niño empieza a perseguir a la mariposa. El estado más elevado de asombro, de budeidad, es como la inocencia de un niño pequeño. En ese estado, uno se vuelve como un niño. Por eso Jesús dijo: quienes son como niños pequeños podrán entrar en el reino de Dios. Jesús dice lo mismo que Shiva en este sutra: el asombro es la base del yoga. El asombro es la primera etapa del yoga. En ese caso, hay que comprender muchas cosas. Cuanto más erudito seas, más débiles serán los cimientos del yoga. Si te llenas del orgullo del conocimiento, tus posibilidades de convertirte en yogi son menores. Si tu corazón está cargado con las escrituras, tu capacidad de asombro se verá destruida. Le preguntas a un erudito sobre Dios, y empieza a responder como si Dios fuera algo a lo que se pudiera darle una respuesta. Como si Dios pudiera explicarse. Le preguntas a un erudito y él ya tiene una respuesta preparada. Apenas preguntaste, la respuesta ya estaba dada. Ni siquiera Dios lo deja sin palabras. Todas las fórmulas son definitivas, él las explica al instante. Pero vas a Buda y le preguntas sobre Dios, y él no dice nada. Quizás regreses pensando que este hombre guardó silencio, y el significado es claro: no sabe. Pero la razón por la que este hombre guardó silencio es que esta capacidad de asombro es la puerta a lo divino. Si hubieras sido un poco más sabio, te habrías quedado con el hombre que no respondió. Y habrías intentado comprenderlo. Lo habrías mirado a los ojos, habrías vivido en su compañía, en su proximidad, porque ha experimentado algo, y la experiencia es tan inmensa que las palabras no pueden expresarla, ha visto algo que no puede convertirse en una respuesta. Las preguntas y respuestas son apropiadas para los escolares. Tu pregunta en sí misma es absurda.
No se puede preguntar sobre Dios. ¿Cómo se puede preguntar sobre el infinito? Tanto la pregunta como la respuesta se desvanecen ante el infinito. Tu pregunta es insignificante, por eso Buda guardó silencio. Pero quizás regreses pensando que si este hombre lo hubiera sabido, habría respondido. Si no respondió, significa que no sabía. Reconoces a un erudito porque tu mente también está llena de palabras. No podrás comprender a un sabio porque un sabio está lleno de asombro. Y tu sentido de asombro está muerto. La mayor calamidad del mundo es la destrucción del asombro. El día que tu capacidad de asombro se destruye, tu posibilidad de liberación se destruye. El día que tu capacidad de asombro muere, tu corazón infantil muere, se congela. Has envejecido. ¿Sigues asombrado? ¿Te plantea la vida alguna pregunta? ¿Te emociona el canto de los pájaros, el sonido de los arroyos, el viento susurrando entre los árboles? ¿Sientes alegría? ¿Te deja sin palabras esta vida que te rodea? No, porque sabes que los pájaros emiten estos sonidos y que el viento susurra entre los árboles, tienes la respuesta a todas las preguntas. Estas respuestas te han matado. Has adquirido conocimiento antes de alcanzarlo. La sensación de asombro es la base del yoga. La sensación de asombro se convierte en una puerta para quien desea adentrarse en el yoga. Revive tu infancia. Empieza a preguntar de nuevo. Despierta tu curiosidad, tu búsqueda, y las raíces de la vida que se han secado en ti volverán a reverdecer. Todos los obstáculos se disolverán y los arroyos volverán a fluir. Abre los ojos y mira a tu alrededor de nuevo. Todas las respuestas son falsas, porque todas tus respuestas son prestadas. No has sabido nada. Pero estás repleto de conocimiento prestado, en la medida en que sientes que lo sabías. Despierta tu capacidad de asombro. Tus posturas de yoga y ejercicios de respiración son inútiles si no tienes capacidad de asombro, porque todos los ejercicios yógicos pertenecen al cuerpo. Es cierto que tu cuerpo estará purificado y sano, pero un cuerpo purificado y sano no te ayudará a alcanzar la divinidad. La sensación de asombro purifica el corazón. Asombro significa, la mente está libre de toda respuesta. Asombro significa, has eliminado toda la basura de las respuestas. Tu pregunta se ha renovado, rejuvenecido, has comprendido tu ignorancia. Maravilla significa, no sé. Beca significa, yo sé. Cuanto más sabes, más te equivocas. Cuando eres lo suficientemente simple como para decir, no sé, aunque esto tampoco es suficiente, cuando la comprensión de tu propia ignorancia se arraiga profundamente en tu corazón, has dado el primer paso del yoga. Después, los demás pasos son muy fáciles. Si fallas el primer paso, podrías seguir viajando sin fin, será inútil. Quien falla el primer paso no puede alcanzar el destino. Si tu primer paso es correcto, la mitad del camino está cubierto. El sentimiento de asombro es el primer paso. Observa con atención, posees conocimiento. Si observas con profundidad, te darás cuenta de que no hay conocimiento, solo basura extraída de las escrituras, maestros y santos, y la has conservado como una posesión invaluable. No te ha aportado nada, solo ha matado tu capacidad de asombro. Tu capacidad de asombro se retuerce, yace muerta. Ahora ya no te sorprendes. Nada te sorprende. Había un místico cristiano, Eckhart. Hizo una afirmación singular. Quien se sorprende por todo es un santo. Todo, incluso los sucesos más pequeños, lo sorprenden. Una piedra cae al agua, crea ruido, se forman ondas, el santo queda asombrado. Es tan maravilloso, tan misterioso. Él respira, vive, es realmente asombroso. Cada mañana, mientras oraba a Dios, Eckhart solía decir, es otro día. El sol ha salido nuevamente. Tu misericordia es grande. ¿Qué haríamos si no hubiera salido el sol? El ser humano está indefenso. Eckhart solía decir, hoy respiro, mañana puede que no, ¿qué puedo hacer? No puedes respirar de ningún lugar. No está bajo tu control. El aliento está tan cerca de ti, y sin embargo, no te pertenece. Si sale y no regresa, simplemente volverá. Desconocemos algo que está tan cerca de ti. Y creemos saberlo todo. Este saberlo todo te ha matado. Deshazte de esta basura y libérate.
Inmediatamente, cuando la venda del conocimiento desaparezca de tus ojos, estos se llenarán de misterio. La peregrinación interior de este misterio se llama asombro, el viaje exterior se llama estupor. Si aplicas esos misterios a los objetos, te convertirás en un científico, y si eres capaz de aplicar ese misterio a ti mismo, te convertirás en un gran yogi. Y en ambos casos, los resultados serán diferentes, porque el asombro es violento, la sensación de asombro es no violenta. La sorpresa, aplicada en cualquier lugar, empieza a desintegrarse, analizando, porque la sorpresa es inquieta, el asombro está lleno de interés. Intenta comprender bien esta diferencia. No está escrita en el diccionario, no puede escribirse porque quien lo compiló no tiene ni idea de qué es el asombro. El asombro es violento, agresivo. Cuando algo te asombra, te pones tenso. Hay que lidiar con esa tensión. Una cierta inquietud te dominará mientras tu investigación no esté completa, mientras no hayas sabido. Un científico está absorto en su laboratorio 18 horas al día. ¿Para qué? Está inquieto, como poseído por un fantasma. Y seguirá investigando hasta resolverlo. Pero la sensación de asombro no es agresiva. Y la sensación de asombro no es inquietud, al contrario, la sensación de asombro es tranquilidad. Cuando alguien se llena de asombro, se encuentra en reposo. No tienes que destruir la sensación de asombro, tienes que beberla, tienes que saborearla. Tienes que fundirte con el asombro, tienes que volverte uno con él. El asombro está involucrado en la destrucción, el asombro comienza a vivir. El asombro es una forma de vida, el asombro es un estado mental violento. Así que la ciencia piensa en términos de victoria. Destruir, destrozar, ganar. La religión piensa en términos de rendición. Disuélvete. Cuando la capacidad de asombro te invada, se disolverá en ti de la misma manera que se vierte un cubo de sal en el agua y toda el agua se vuelve salada. Ese día te sentirás salado de asombro. Cada fibra se llenará de asombro. Al caminar, al moverte, la capacidad de asombro latirá en tu interior. Estarás en un estado perpetuo de asombro. Todo fenómeno se volverá misterioso. La partícula más pequeña será parte de la inmensidad, porque la capacidad de asombro envuelve lo pequeño, se vuelve vasto. Entonces nada permanece conocido, estás rodeado de misterio. Entonces cada momento es nuevo y cada momento es una invitación. Mullah Nasruddin se presentaba a las elecciones. Mientras hacía campaña puerta a puerta, fue a ver al sacerdote local. Incluso en ese momento estaba borracho. El sacerdote era un caballero, decir algo directamente habría sido descortés, así que le dijo a Nasruddin: quiero preguntarte algo. Si me das una respuesta satisfactoria, mi voto es todo tuyo. ¿Bebes alguna vez? No hacía falta preguntar. Mullah se quedó desconcertado. Dijo: antes de responder a tu pregunta, me gustaría preguntarte algo. ¿Es una consulta o una invitación? La sensación de asombro es una invitación. El asombro es una indagación y una sensación de asombro, una invitación. El asombro es una llamada interna. Y a medida que penetras en tu interior, te sumerges cada vez más. Un día desaparecerás y solo quedará el asombro. Ese día, la iluminación habrá sucedido. Si sigues el camino del asombro, un día solo tú permanecerás y el asombro desaparecerá. Esa es la culminación de la ciencia. El ego permanecerá y el asombro se desvanecerá. Si te embarcas en el viaje del asombro, desaparecerás y el asombro permanecerá, cada poro de tu ser se llenará de su sabor. Tu existencia misma será una maravilla. Shiva lo llamó el fundamento del yoga. Elimina el conocimiento y llénate de asombro. Al principio te parecerá difícil porque crees que lo sabes. Había un gran pensador, uno muy valioso e importante, D.H. Lawrence. Estaba paseando por el jardín con un niño pequeño. El niño le preguntó: ¿por qué son verdes los árboles? Un niño solo puede hacer esas preguntas, qué frescas. Ni siquiera se te ocurren. Dirás: los árboles son verdes porque son verdes. ¿Qué hay que preguntar? ¿Qué clase de pregunta es esta? Este niño es estúpido. Pero piénsalo de nuevo. ¿Por qué los árboles son verdes? ¿De verdad sabes la respuesta? Quizás alguien que estudie ciencias responda: es la clorófila lo que los hace verdes. Pero eso no resolverá la pregunta del niño.
Volverá a preguntar, ¿por qué hay clorófila en el árbol? ¿Por qué debería estar en el árbol y por qué no en el hombre? ¿Y cómo llegó la clorófila a los árboles? La respuesta clorófila no responde a ninguna pregunta. Todas las respuestas que la ciencia encuentra son de la misma categoría. Esas respuestas solo retrasan la pregunta un paso, eso es todo. Si eres un poco más sabio, puedes volver a plantearla. La ciencia no puede responder ningún por qué. Por eso la ciencia no puede destruir la capacidad de asombro, solo puede crear la ilusión de destruirla. Pero D.H. Lawrence no era científico. Era poeta, novelista. Tenía un gran sentido estético. Se detuvo en ese instante y empezó a pensar. Le dijo al niño, dame un poco de tiempo. Yo mismo no lo sé. Tu hijo también debe haber hecho muchas veces el mismo tipo de preguntas. ¿Alguna vez has dicho, no sé? Viene luego. Todo padre cree saber. El niño pregunta y el padre responde. Y debido a estas mismas respuestas, el padre pierde credibilidad más adelante, porque un día el niño descubre que no sabes nada. Estabas dando respuestas innecesarias. Eres tan ignorante como yo. Eras un poco mayor, así que tu ignorancia era mayor, eso es todo. Pero le das respuestas al niño pequeño. El niño también las acepta pensando que quizás tengas razón. ¿Pero cuánto tiempo lo creerá? D.H. Lawrence se quedó allí. Dijo, lo pensaré. Y si insistes, solo puedo decir que los árboles son verdes porque son verdes. No hay otra respuesta. Estoy abrumado por este misterio. Si descorres la cortina del conocimiento, encontrarás misterio por todas partes. Es un misterio que los árboles sean verdes. También es misterioso que los árboles verdes tengan flores rojas. ¿Y no es misterioso que una pequeña semilla contenga un árbol gigante en su vientre? Conservas una semilla y la plantas después de miles de años, y el árbol se materializa. La vida parece eterna. Cada momento palpita de misterio. Pero has cerrado los ojos. Descansas tranquilo. Pero este estado es tu inercia. Ni siquiera dudas, por la sencilla razón de que tu ego siente la seguridad de saber. Si sabes, te sientes seguro, si no sabes, toda seguridad desaparece. En realidad, no sabes nada, pero duele admitirlo. Así que te aferras a cualquier cosa. Un hombre que se ahoga se aferra a una pajita, se apoya en ella. Aquello a lo que te aferras ni siquiera es una pajita. Quizás una pajita pueda salvar a alguien de ahogarse, pero a lo que te aferras ni siquiera es una pajita, es solo un sueño, palabras vacías. Alguien cree firmemente en Dios. Es absurdo decir que lo sé con certeza. Con certeza significa que ahora has desentrañado el misterio de Dios. Con certeza significa que has visto a través de él, que lo has medido. Con certeza significa que incluso él puede ser medido, que lo has pesado en la balanza, que lo has investigado en el laboratorio. ¿Qué significa con certeza? Hay otro hombre que sabe con certeza que Dios no existe. Ambos son estúpidos y ambos padecen la misma enfermedad. Uno se llama ateísta, el otro ateo, y no hay ni un ápice de diferencia entre ambos. En el fondo, ambos padecen la misma enfermedad. Ambos creen saberlo y ambos discuten. El conocimiento genera debate, la maravilla genera diálogo. Cuando te llenas de asombro, tu vida dialogará. Si alguien le pregunta a Mahavira, ¿existe Dios? Él responde, sí. Un ateo va y dice, Dios no existe, y él responde, no, no existe. Y si un agnóstico acude a él, Mahavira dice, la existencia de Dios es dudosa. Ahora bien, es muy difícil. Quisiéramos que diera respuestas directas y claras. Puede que estén equivocadas, pero deben ser claras. Y recuerda, esta existencia es tan compleja que las respuestas claras pueden resultar erróneas. En este caso, si la respuesta no es contradictoria, es inevitable que sea errónea. En este caso, solo será correcta la respuesta que abarque su opuesto, porque la existencia absorbe su opuesto. Hay vida y hay muerte. El camino no es claro. Aquí coexisten la oscuridad y la luz. El bien y el mal coexisten. Aquí el santo y el pecador no están separados, viven simultáneamente. Ambos son dos caras de la misma moneda.
Dios contiene ambos polos en sí mismo. La existencia es vasta. No está grabado en la piedra de toque de la lógica, está más allá de ella. La dualidad se funde en la otra. Una noche, Junaid oró a Dios. Quiero saber quién es el mayor pecador de este pueblo, porque estudiándolo y comprendiéndolo intentaré abstenerme del pecado. Tendré la certeza de que aquí está el mayor pecador, debo evitar este tipo de vida. Una voz dijo, tu vecino. Junaid se sorprendió. Nunca imaginó que su vecino pudiera ser el mayor pecador. Era un hombre común y corriente, con su propia pequeña tienda, ¿cómo podía ser él el mayor pecador? Pensaba que el mayor pecador sería alguien como Ravana, un personaje mitológico que representa al diablo, alguien diabólico, un satán. Este hombre tiene una tienda y cría a sus hijos. Junaid estaba perplejo. Era un hombre común y corriente, nadie lo llamaría pecador. Al día siguiente, mientras oraba, dijo, de acuerdo, acepto tu decisión. Ahora quiero un criterio más. Quiero saber quién es el santo más grande, un hombre virtuoso del pueblo. Dios respondió, el mismo hombre, tu vecino. Junaid dijo, me estás confundiendo. Ya hay una gran confusión en mí. Ayer estuve observando al hombre todo el día y no lo consideraba un pecador. Ahora esto aumenta la confusión. También es un hombre virtuoso. La voz dijo, en mi existencia los opuestos están entrelazados. Es el intelecto el que los divide en dos. Aquí el más grande santo tiene una sombra. Y aquí el más grande pecador tiene un brillo en su rostro. Este mismo fenómeno permite que un santo se convierta en pecador y que un pecador se convierta en santo. Esta transformación es tan fácil porque ambas están presentes en una sola persona. La oscuridad y la luz no están separadas. El día y la noche están interrelacionados. La lógica crea fragmentos y traza caminos bien definidos. La lógica es como un jardín bien cuidado, limpio y cultivado. La vida es como un bosque, nada es claro en él. Todo está enredado allí. Quien quiera comprender la vida debe tener la capacidad de evitar las respuestas prefabricadas. Si te aferras a ellas, te sientes seguro porque te sientes tranquilo. Sí, lo sé. Te sientes lo suficientemente seguro y valiente para recorrer el camino de la vida. Por eso temes abandonar el conocimiento. Es muy doloroso. Si alguien te roba tu riqueza, no importa tanto. Puedes recuperarla. Y la riqueza era basura. Ya lo sabías. Si pierdes tu puesto, puedes aceptarlo con calma. Tú mismo podrás renunciar a ello algún día. Pero al conocimiento. He observado un fenómeno muy interesante. Alguien renuncia a su sociedad, a su pueblo, a su casa, a su familia, pero si era jaina, sigue siendo jaina en el Himalaya, si era hindú, sigue siendo hindú, si era musulmán, sigue siendo musulmán. Es la misma sociedad a la que ha renunciado, la que le inculcó este condicionamiento musulmán, que el Corán es una escritura verdadera, y todas las demás escrituras son falsas. Lo abandona todo, pero conserva su conocimiento incluso en el Himalaya. Nada ha cambiado en la vida de este hombre porque todavía cree en el conocimiento. Si abandonas el conocimiento, el Himalaya aparecerá donde quiera que estés. El Himalaya aparecerá donde quiera que estés. El Himalaya representa lo misterioso, donde hay altas cumbres, no podrás escalarlas, y donde hay valles insondables, no podrás explorarlos, lo cual trasciende todas nuestras medidas. La sensación de asombro se refiere a donde falla tu intelecto, donde tu ego se paraliza, donde te sientes indefenso. Allí puedes reír o llorar, pero no puedes pronunciar palabra. Se dice que cuando Moisés llegó al monte Sinai, lloró y rió, pero no dijo ni una palabra. Al regresar, sus discípulos le preguntaron, ¿qué has hecho? Dios mismo estaba presente. Él te dijo, quítate los zapatos porque esta es tierra santa y yo estoy aquí. Y te quitaste los zapatos. Lloraste, reíste, pero ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste pasar esta oportunidad? Podrías haber preguntado lo que quisieras. Podrías al menos haber pedido la llave que abre todas las puertas. Moisés respondió, cuando él estuvo presente frente a mí, mi mente desapareció, solo mi corazón latía. Reí y lloré de pura alegría. Y esto es lo interesante de la vida, la felicidad puede hacerte llorar y también reír.
Así que no pienses que la gente siempre llora de pena. Es un cálculo lógico. La vida no cree en la lógica. El río de la vida rompe todas las fronteras y se desborda como una ola. Uno puede llorar de felicidad. Entonces, las lágrimas adquieren una cualidad diferente. Entonces, la dicha se refleja en ellas. Él también puede llorar. Estos opuestos pueden expresar un principio. Este es el misterio de la vida. Entonces Moisés dijo, no solo perdí el corazón, también perdí el intelecto. Parece que perdí mi condicionamiento junto con mis zapatos. Y no solo te quites los zapatos fuera del templo, también baja la cabeza. Quien baja la cabeza junto con los zapatos, solo puede entrar al templo. Y los zapatos y la cabeza se llevan muy bien. Por eso, cuando te enojas con alguien, le golpeas la cabeza con el zapato. Un monje se golpea la cabeza con sus propios zapatos. Estos son los dos extremos, dos polos. La cabeza está en un extremo. Tú estás en el centro. Y ese punto central es el punto de encuentro de todos los opuestos. Tu cabeza y tus pies se unen allí. Tu corazón reside allí. Entonces Moisés dijo, lloré, reí, lleno de asombro. Me quedé sin palabras. Ahora no podré dormir. No puedo borrar lo que he visto. Lo que ha sucedido no puede ser borrado. El Moisés que vivió antes ya no existe. Ahora soy un hombre diferente. Este es un nuevo nacimiento. Los hindúes lo llaman dvija, nacido dos veces, cuando nace por segunda vez. No todos los brahmanes son dvijas. De vez en cuando, algún brahmán se convierte en dvija. No se llega a ser dvija por llevar un cordón sagrado alrededor del cuello. Dvija significa nacido dos veces. Moisés dijo, ahora he nacido dos veces. Ahora soy un hombre diferente. Esa persona ha muerto. Si experimentas asombro, lo viejo morirá y nacerá lo nuevo. Y si permaneces en la sensación de asombro, lo nuevo nace y lo viejo muere a cada instante. A cada instante, lo viejo desaparece y surge lo nuevo. Y tu fluir es eterno. Entonces nunca envejecerás, entonces la vida eterna palpitará en tu interior. Por eso Shiva dice que el sentido de asombro es la base del yoga. La segunda máxima, estar establecido en sí mismo es fuerza. La capacidad de asombro es la base. Asombro significa una indagación interior. Una búsqueda interna de la pregunta, ¿quién soy? Si te mueves hacia afuera, hay sorpresa. Si te mueves hacia afuera, hay lógica. Si te mueves hacia afuera, hay ciencia. Si te mueves hacia adentro, capacidad de asombro, meditación, gratitud. Es un método totalmente diferente. La capacidad de asombro te llevará a tu interior, porque el mundo entero te parecerá misterioso. Y entonces solo una pregunta parecerá importante. ¿Quién soy? Esta es la base de la capacidad de asombro. ¿Quién soy? Mientras no conozca a este yo, este viaje de autoconocimiento no podrá completarse. ¿Cómo puedo conocer estos árboles? ¿Cómo puedo conocerte a ti? ¿Cómo puedo conocer al otro si yo mismo me desconozco, si soy un ignorante, si no sé quién soy? Por lo tanto, ¿quién soy? Es el gran mantra. Y no te apresures a responder, porque la respuesta está lista en tu interior. ¿Quién soy? Y respondes desde dentro, soy el alma. Esta respuesta no te servirá de nada. Ya lo sabes. Esto no ha cambiado tu vida. El conocimiento es fuego, te quemará. Cuando preguntas, ¿quién soy? Y una voz interior responde, es tu mente la que habla, las escrituras ocultas en ella, la memoria. Cuando dices, soy el alma, es inútil, no tiene valor, porque esta respuesta no te ha transformado. Esto no es fuego, es ceniza. Puede que haya habido ámbar en él algún tiempo, para algún sabio, pero para ti es ceniza. Quien poseía este ámbar ha partido de este mundo, ahora solo llevas ceniza. Sigues preguntando, ¿quién soy? Y no des una respuesta prestada. Cuando la respuesta prestada llegue, dices, esta no es mi respuesta. No la he conocido, ¿cómo podría ser mía? Solo lo que conozco me pertenece. Lo que has ganado con tu propio esfuerzo es tu tesoro. El conocimiento no se puede robar ni mendigar. No se puede robar ni mendigar. Aquí, tienes que crearte a ti mismo con tus propios esfuerzos.
La segunda máxima. Estar establecido en sí mismo es fuerza. En el momento en que nace la capacidad de asombro, profundiza, sumérgete en tu interior y trata de establecerte en tu ser. Cuando preguntes, ¿quién soy? ¿Cuándo recibirás una respuesta? Si quieres la respuesta, tendrás que establecerte en tu interior. Lo hemos llamado salud, establecerse en el ser. Y solo se puede ver cuando se establece en el interior. Si estás corriendo, ¿cómo podrás ver? Tu situación es similar a esta. Estás sentado en un coche a toda velocidad y ves una flor por la ventana. Apenas has preguntado por ella, y el coche avanza a toda velocidad. Vas a toda velocidad. Y ningún vehículo es más rápido que tu deseo. Si uno tiene que llegar a la luna, incluso la nave espacial lleva tiempo. Tu deseo ni siquiera requiere tanto tiempo, llega en este preciso instante. El deseo tiene la velocidad más rápida. Y quien está lleno de deseo demuestra que no tiene profundidad. Está corriendo, a toda velocidad. Y tu ritmo es tal que incluso si preguntas, ¿quién soy? No hay espacio para una respuesta. Tendrás que abandonar esta carrera y establecerte en el ser. Detendrás todo deseo, todo correr, todo el viaje. Pero en el momento en que un deseo se cumple, creas muchos nuevos deseos. Apenas terminas un viaje, se abren nuevos caminos. Y empiezas a correr de nuevo. No sabes cómo sentarte. No te has detenido en muchas vidas. He oído que un emperador contrató a un hombre muy inteligente como primer ministro. Pero este fue deshonesto y en poco tiempo robó millones de rupias del tesoro del imperio. Cuando el emperador se enteró, llamó al primer ministro y le dijo, no quiero decir nada. Lo que has hecho no está bien. No diré mucho, pero solo puedo decirte que es una violación de la confianza. No vuelvas a mostrarme tu cara. Deja este reino y vete a otro lugar. Y no quiero que corran rumores, así que no se lo diré a nadie y no es necesario que digas ni una palabra al respecto. El primer ministro dijo, si me lo ordena, me iré. Ciertamente, he robado millones de rupias. Sin embargo, como primer ministro, quisiera informarle que ahora lo tengo todo. Una gran mansión, casas en la montaña y a la orilla del mar. Lo tengo todo. Mis futuras generaciones no necesitan ganar nada. Me destituirás y nombrarás a otra persona, y él tendrá que empezar de cero. El emperador era inteligente, lo comprendía. Nunca llegas a un punto en tu vida en el que puedas decir, lo tengo todo. Tu viaje terminará cuando llegue ese momento. De lo contrario, tendrás que empezar de cero a cada instante. A cada instante, un nuevo deseo te agarra, un nuevo ladrón entra, un nuevo ladrón viene a robarte tu tesoro. Y el ladrón no es uno solo, hay innumerables deseos. Corres en muchas direcciones simultáneamente. ¿Nunca has pensado que muchos objetos son opuestos? No puedes tenerlos a ambos. Si consigues uno, perderás otro, si consigues el segundo, perderás el primero. Mulán Nasruddin estaba en su lecho de muerte. Le dijo a su hijo, antes de morir, te diré dos cosas. Recuérdalas. Hay dos cosas, honestidad y sabiduría. Ahora cuidarás la tienda, te encargarás del trabajo. Hay un letrero colgado en nuestra tienda, la honestidad es la mejor política. Póngala siempre en práctica. Nunca engañes a nadie. Nunca rompas una promesa. Si prometes, cúmplela. El hijo dijo, bueno, ¿y el otro? ¿Qué significa sabiduría? Nasruddin dijo, nunca le hagas una promesa a nadie. Así es la vida, dividida en polos opuestos. Se intenta gestionar ambos, honestidad y sabiduría. La honestidad busca cumplir una promesa. Por un lado, deseas ser venerado como un santo y, por otro, disfrutar como un pecador. ¡Qué extraño! Por un lado, deseas que tu carácter sea alabado como el de Rama y, por otro, te apetece secuestrar a la esposa de alguien. Quieres hacer lo imposible. Te gustaría ser como Ravana y ser venerado como Rama. Entonces nos encontramos en una situación difícil. Entonces te mueves en dos direcciones opuestas y creas infinitas metas ante ti. En su búsqueda, te fragmentas, te haces pedazos. Al final de tu vida, descubrirás que el tesoro que trajiste contigo se ha perdido. Había un gran jugador.
Su esposa, su familia y sus amigos hicieron todo lo posible por convencerlo. Él no les hizo caso. Al final, todo lo perdió. Al final, llegó al punto de que solo le quedaba una rupia. Su esposa le dijo: ahora despierta. Recupérate. El esposo dijo: cuando se ha perdido tanto y solo queda una rupia, denme una última oportunidad. Quién sabe, esta última rupia podría dar suerte. Un jugador siempre piensa así. Y dijo: ahora que hemos perdido millones, esta es la última rupia, ¿para qué lamentarse? Y una rupia está destinada a gastarse, no se puede salvar. Déjenme apostarla. Su mujer también pensó: ahora que todo está perdido, este es el último, y de todas formas se va a gastar uno, que lo apueste. El jugador fue al antro. Y se quedó asombrado. Empezó a ganar en cada partida. 1 se convirtió en 1000, 1000 se convirtieron en 10.000, que finalmente se convirtieron en 100.000. Al final, apostó esos 100.000 y dijo: esta es la última oportunidad. Y lo perdió todo. Regresó a casa. Su esposa le preguntó: ¿qué pasó? Él dijo: también perdí ese último. Solo puedes perder lo que trajiste contigo. ¿Para qué hablar de miles? Dijo: he perdido una rupia. No importa. Fue una mala apuesta. Pero no le dijo que había ganado 100.000. Tenía razón. No puedes perder lo que no te pertenece. Al morir, descubrirás que has perdido el alma que trajiste contigo. Te verás privado de uno. Eso es todo. Todos tus cálculos de haber y deberes, tus pérdidas y ganancias no tienen ningún valor. Los millones que has ganado se perderán aquí al morir. Solo uno se tendrá en cuenta, y ese uno eres tú. Si te estableces en el uno, eres un ganador. Si regresas al uno, te estableces en él. Shiva habla de este mismo fenómeno. Establecerse en uno mismo es fuerza. Eres débil, miserable y desdichado, no porque no tengas dinero, casa o riquezas. Eres desdichado y miserable porque no estás establecido en ti mismo. Estar establecido en uno mismo es la fuente de energía. En el momento en que uno se establece en ello, se inunda de una energía tremenda. Alguien le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer? Soy muy pobre, enfermo y miserable. Jesús dijo: no hagan nada más, busquen primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Si pierden a uno, lo pierden todo. Ese uno no es otro que ustedes, y solo ese es su tesoro, pues lo trajeron consigo. Y al final se les preguntará si pudieron salvar lo que trajeron consigo o si también lo han perdido. Afirmarse en uno mismo es fuerza. Afianzarse en uno mismo es volverse inmensamente poderoso. Ya tienes ese inmenso poder dentro de ti, pero eres como un cubo con miles de agujeros. Si lo metes en el pozo, parece estar lleno. Mientras el cubo está sumergido en el agua, parece lleno, en cuanto empiezas a sacarlo y empieza a elevarse por encima del nivel del agua, el agua empieza a filtrarse por miles de agujeros. Cuando el cubo se vacía completamente del pozo, no queda nada dentro. Tus miles de deseos son tus agujeros. Tu energía se disipa a través de ellos. Mientras sueñas, el cubo está lleno. Mientras deseas, el cubo está lleno. En el momento en que el deseo se convierte en acción, empiezas a sacar el cubo, en el momento en que intentas hacer realidad tus sueños, la energía empieza a filtrarse. Para cuando sacas el cubo, solo te encuentras con agujeros, sin agua. Sigues tan sediento como siempre. Cada vez que sacas el cubo, hace mucho ruido en el pozo. Sientes que estás sacando agua, como si se avecinara una gran tormenta. Pero en realidad no llega nada. Te quedas con las manos vacías. Sin embargo, el deseo es muy extraño. Un viajero le preguntó a un pescador cuántos peces había podido pescar. El sol estaba a punto de ponerse, había dejado su caña de pescar en el agua desde la mañana. Este transeúnte había pasado por ese camino varias veces y lo había notado. Perplejo, no pudo contenerse, así que preguntó: ¿cuántos has pescado? El pescador respondió: si pesco este que intento pescar, y si logro pescar 2 más, seremos 3. No ha pescado ni uno hasta ahora. Pero se imagina, si agarro este y 2 más, serán 3. Estás perpetuamente en el estado de este pescador.
Intentas atrapar uno y sueñas con dos más. Ni siquiera este se ha materializado. Pero el cálculo consta de 3. Y estás completamente satisfecho. Cada vez que sacas el cubo, lo encuentras vacío. Y recuerda, cuanto más lo arrojas al pozo, los agujeros se hacen cada vez más grandes. Por eso los niños parecen tan felices. Los ancianos parecen muy tristes. Su cubo está lleno de agujeros. Lo han metido y sacado del pozo innumerables veces. Los agujeros se han agrandado, eso es todo. Pero siguen esperando contra toda esperanza. Algún día podremos sacar agua, porque el cubo sí parece lleno. El agua gotea por los agujeros. Tienes la energía del infinito, pero tu mente es como un cubo con agujeros. Esta máxima significa, no te dejarás llevar por el deseo. Cuando abandonas un deseo, se cierra un agujero. Cuando abandonas todos los deseos, se cierran todos los agujeros. Y entonces no necesitas meter el cubo en ningún pozo, tú mismo eres el pozo. Llevas una energía tremenda en tu interior. Si tan solo pudieras evitar que tu energía se escapara, nacerías con una energía tremenda. No tienes que lograr nada. Todo lo que vale la pena alcanzar está en tu interior, ten cuidado de no perderlo. No es cuestión de alcanzar a Dios, tienes que evitar perderlo. Ya lo has alcanzado. Cómo lo pierdes es el mayor misterio de este mundo. La tercera máxima, la discriminación y la lógica trascendental es un medio para la autorrealización. Cada máxima es como una llave maestra. Primero, la capacidad de asombro. La capacidad de asombro te hará reflexionar. Segundo, establecerte en ti mismo para estar disponible a una energía tremenda. Pero ¿cómo te establecerás en ti mismo? La clave reside en la tercera máxima. La lógica y el discernimiento trascendentales son un medio para la autorrealización. Esta palabra, lógica trascendental, debe ser comprendida. Sabemos qué es la lógica. Es un instrumento de la lógica. Es una espada que corta el asombro. La lógica corta, analiza. La lógica se mueve hacia afuera, la lógica trascendental se mueve hacia adentro. No fragmenta, une. La lógica es análisis, la lógica trascendental es síntesis. Había un monje sufí llamado Farid. Uno de sus devotos le trajo unas tijeras de oro. Era muy valioso, tachonado de piedras preciosas. Y dijo, ha sido el tesoro de mi familia durante generaciones. Cuesta millones de rupias. No le tengo ningún uso. Te lo regalo. Farid dijo, por favor, llévenselo de vuelta. Si quieren presentar algo, traigan aguja e hilo, porque no creo en cortar, creo en coser. Unas tijeras cortan. Si quieren presentar algo, mejor traigan aguja e hilo. La lógica es como unas tijeras. Corta. En la mitología hindú, Ganesa es el dios de la lógica, por eso, cabalga sobre una rata. Una rata es unas tijeras. Corta, es una tijera viva. Sigue cortando. Ganesa la cabalga. Es el dios de la lógica. Y los hindúes lo han convertido en el hazme reír. Si su apariencia no te hace reír, es una sorpresa. No te ríes porque te hayas acostumbrado a su apariencia, de lo contrario, es una figura cómica. Si observas detenidamente la estructura de Ganesa, descubrirás que todo es informe en todos los sentidos. Ni siquiera su cabeza le pertenece, es prestada. Un lógico tiene una cabeza prestada. Es bastante grande, es la cabeza de un elefante, pero no es la suya. Una cabeza prestada es inútil, aunque pertenezca al elefante. Solo te hará quedar mal. Su cuerpo es voluminoso, cabalga sobre una rata. Este cuerpo suyo es solo una pieza de exhibición, su vehículo es una rata. Por muy grande que sea un erudito, su vehículo es una rata. Unas tijeras. Lógica. Farid lo dijo con razón. Si quieres presentar algo, trae aguja e hilo, porque creo en la costura. La lógica trascendental es el arte de sintetizar. La palabra sánscrita vitarka significa lógica especial. La lógica común analiza, la lógica especial sintetiza. Buda, Mahavira, Shiva, Lao Tzu. Todos usan la lógica, pero es una lógica especializada. Existe otro tipo de lógica, que es una falacia lógica. Hay tres posibilidades.
La lógica fragmenta y analiza, pero sus intenciones no son malas. La sorpresa debe resolverse. No le interesa analizar. El análisis es el proceso. Su objetivo es lograr una doctrina que disuelva la sorpresa y las cosas se vuelvan clarísimas. El objetivo de la lógica es constructivo. Cuando la lógica no tiene objetivo, solo se centra en cortar, disfruta de la destrucción, entonces se le llama falacia lógica kutarka. Es un estado desquiciado de la lógica. Se vuelve loca, se empeña en destruir. Entonces no hay otro motivo, la destrucción da placer. Vitapka, la lógica especial es un viaje interior de lógica. Has regresado de tu casa, tus ojos, tu visión, tu dirección estaban enfocados en mí, hacia mí. Le diste la espalda a tu hogar. Cuando regreses a casa, el camino será el mismo. ¿En qué sentido podría ser diferente? Solo cambiará la dirección. Volverás hacia mí y estarás de cara a tu hogar. La lógica y la lógica especial siguen el mismo camino, por eso se llama lógica especial. El camino es el mismo, solo ha cambiado la dirección. Al principio, la lógica se dirigía hacia el otro, hacia el objeto, ahora, la lógica se dirige hacia el yo, hacia el hogar. Un simple cambio de dirección altera la cualidad total. Cuando tenía que moverse hacia afuera, la destrucción era el camino. Si quieres penetrar en el otro, solo puedes hacerlo analizando, no hay otra manera. Si vas a la facultad de medicina, encontrarás a los estudiantes diseccionando. Disecan la rana porque necesitan saber qué hay dentro. No hay otra manera, uno puede conocer el interior de una rana diseccionándola. Pero si tienes que penetrar en ti mismo, no hay necesidad de diseccionar. Estás presente en tu interior. Si quieres conocer al otro, tendrás que diseccionarlo, destruirlo, porque no hay otra forma de conocerlo. Si quieres conocerte a ti mismo, no hay cuestión de diseccionar ni destruir, porque ya estás ahí. Si quieres conocerte a ti mismo, basta con cerrar los ojos. Cerrar los ojos es meditación. Cuando la atención se retira del exterior y se centra en el interior, la lógica se vuelve trascendental. El otro nombre para Vitarka es Vivek, o consciencia. En realidad, significa consciencia. Esta consciencia es un proceso de síntesis. A medida que profundizas en tu interior, comienzas a integrarte. Por ejemplo, imagina un círculo con una circunferencia amplia. Ahora toma dos puntos, muy separados en la circunferencia. Une cada uno con el punto en el centro del círculo. Verás que, a medida que las líneas se acercan al centro, se acercan cada vez más, hasta que se convierten en una sola en el centro. Ahora bien, si estas dos líneas se extienden más allá de la circunferencia, se distanciarán cada vez más, hasta que la distancia entre ellas se vuelva infinita. De la misma manera, al alejarse de uno mismo, las cosas empiezan a desmoronarse, y cuanto más se avanza, mayor es la diferencia entre ellas. Por lo tanto, encontramos muchas ramas diferentes de la ciencia porque la distancia es cada vez mayor. Cada día surgen nuevas teorías, y los científicos se enfrentan a un dilema. Una ciencia no puede comprender el lenguaje de la otra. No existe persona en la Tierra que pueda comprender todas las ciencias, que pueda sintetizar las diferentes ramas de la ciencia. Tal como están las cosas, es imposible conocer una sola rama de la ciencia. No hay escasez de conocimiento en el mundo, pero hemos perdido el poder de síntesis. La religión es una, sin importar cuántos nombres se le den, porque tan pronto como un hombre comienza a profundizar en sí mismo, las distancias disminuyen y todo se funde en el centro. El centro es la síntesis suprema. Vitarka Vivek, inteligencia o consciencia, la discriminación conduce a la autorrealización. No analices las cosas. No te extiendas hacia afuera, no prestes atención a lo otro. Dirige tu atención hacia adentro, sintetiza. Muévete lentamente hacia el centro, donde se concentra tu fuerza vital. Establécete en este punto y una gran energía surgirá en tu interior. La luz que vemos alrededor de Mahavira o Buda, la dicha que encontramos alrededor de Krishna, Mehera, Chaitanya. ¿Qué dicha es esta? ¿Qué luz es? ¿Qué significa? Indica que estas personas han alcanzado el punto que es la fuente de energía infinita. Ya no son miserables, ya no son pobres. Son emperadores por derecho propio. Este también es tu potencial, pero debes avanzar paso a paso.
Primero viene una sensación de asombro, luego el centrarse en uno mismo, luego la inteligencia como forma de alcanzar el yo. El cuarto sutra. Disfrutar de la felicidad de la existencia es samadhi. Cuando has alcanzado el ser y te has establecido firmemente en él, has alcanzado el estado más profundo de la existencia. La existencia alcanza su máxima densidad en este punto, pues todo se crea desde aquí. Tu centro no es solo tu centro, sino el centro de toda la creación. Estamos separados solo por la circunferencia. Tú y yo somos separaciones del cuerpo. Al abandonar el cuerpo y volcarnos hacia nuestro interior, la distancia se hace cada vez más pequeña. El día que conozcas el alma, también habrás conocido a Dios. El día que conozcas tu propio ser, conocerás el ser de toda la creación, porque en el centro todo es uno. Las distancias solo existen en la periferia. Shiva dice, al alcanzar esta existencia dentro de uno mismo, se alcanza la alegría del samadhi. Samadhi Sukam, la felicidad del samadhi, estas palabras deben ser comprendidas. Has conocido muchas alegrías. La alegría de una buena cena, la alegría de la buena salud y el bienestar. Cuando calmas tu sed o disfrutas del sexo, conoces plenamente esos placeres corporales, pero comprendes bien que todos estos placeres conllevan tristezas complementarias. Si no tienes sed, el agua no te traerá alegría. Si estás dispuesto a soportar el tormento de la sed, solo entonces disfrutarás bebiendo agua. La aflicción, la agonía, viene primero y es larga, la alegría subsiguiente es solo momentánea. En cuanto el agua se desliza por la garganta, la sed se calma. Lo mismo ocurre con la comida. Cuanto más sufres las punzadas del hambre, más sabrosa es la comida. Esta es la ironía de la vida. Quienes padecen hambre, aunque podrían disfrutar de los placeres de la comida, no tienen nada que comer. Quienes no saben lo que es el hambre, tienen suficiente para comer, pero no pueden disfrutar de su comida, al contrario, les causa angustia. Mientras tengas sed, el agua puede saciarla, pero puedes vivir una vida en la que nunca sientas sed, no te expongas al sol, no hagas trabajos manuales, quédate en casa y relájate, y no sentirás sed. Pero entonces no encontrarás alegría en beber agua. Quien trabaja todo el día, disfruta de la dicha de una buena noche de descanso. Esto es irónico. Si quieres disfrutar del placer de una buena noche de sueño, tienes que trabajar como un obrero todo el día. El problema es que quieres pasar tus días como un emperador y tus noches como un obrero. En el mundo exterior, en el mundo de los objetos, la alegría y la tristeza están intrínsecamente conectadas, por lo tanto, el día que adquieras una mansión, te abandonará el sueño. El día que consigas un colchón de plumas, te encontrarás dando vueltas en el sueño toda la noche. Mira al trabajador, duerme bajo un árbol sobre piedras y guijarros. Duerme como un tronco. Los mosquitos lo pican, tiene tanto calor que su cuerpo está empapado de sudor, pero él no se da cuenta de nada. Ha sufrido una miseria tan intensa durante todo el día que se ha ganado la alegría que tendrá en la noche. En este mundo, tenemos que pagar nuestra alegría y comodidad con trabajo y dificultades. Aquí, cada alegría está asociada a una tristeza equivalente. Y el ser humano se encuentra enredado en un dilema. Quiere conservar la alegría y librarse de la tristeza. Pero esto es imposible. Llevamos miles de años intentando eliminar la tristeza y salvar la alegría. Pero no hemos tenido éxito. La tristeza, sin duda, se elimina, pero al mismo tiempo, la alegría se reduce proporcionalmente. Nos molesta la tristeza y deseamos la alegría. De ahí el problema. ¿Cuál es el significado del gozo del samadhi? Aquello que no conlleva ninguna tristeza. La dicha del samadhi no consiste en saciar la sed, ni en llenar un estómago vacío, ni en el cansancio tras un duro día de trabajo. La dicha del samadhi no está relacionada con la tristeza ni el esfuerzo. Esta es la diferencia entre el gozo espiritual y los gozos mundanos. La dicha del samadhi es la dicha de simplemente existir. Ningún deseo, anhelo ni ansia están asociados a ella. Es simplemente el gozo de ser. Por eso, Shiva habla de la felicidad de la existencia, Lokananda. Que seas tú, eso en sí mismo es una gran dicha. No tiene nada que ver con deseos, dolor, etc. Recuerda, el alma no sufre de hambre ni de sed, por lo tanto, no surge la cuestión del hambre, la sed y el placer que se obtiene al satisfacerlas.
Todas las seds y los anhelos pertenecen al cuerpo, así que cuando una persona desea los placeres del cuerpo, también debe estar preparada para los dolores. Cuanto más preparada esté para soportar las penas y el sufrimiento, más felicidad alcanzará. La alegría del alma es la más pura de las alegrías. Aquí no hay lugar para la tristeza. Pero esta solo ocurre en el centro. En la circunferencia, tú eres el cuerpo. El cuerpo es la periferia. Es la pared que rodea tu cuerpo, no eres tú. Es tu círculo exterior. En el centro, eres el alma, y es aquí donde se despliega una alegría completamente nueva. Aquí la alegría es la alegría de ser, simplemente ser. No hay cima de felicidad ni abismo de miseria. No hay altibajos, no hay ganancia ni pérdida, ni noche ni día, ni trabajo ni descanso. Solo tú estás ahí. Allí te vuelves eterno, y este estado de ser eterno está lleno de alegría. Rebosa. Su jugo nunca se agota. Por eso los santos lo llaman eterno, imperecedero, siempre nuevo. Kabir dice, el jugo del néctar fluye incesantemente, sin trabas, sin variación alguna. En este mundo también llueve, pero las lluvias deben ir precedidas de calor. Cuando el calor del verano alcanza su punto máximo, cuando la tierra se agrieta, los árboles empiezan a gemir, el calor se vuelve insoportable por todas partes, entonces llueve. Podemos preguntarnos, ¿por qué esta ley absurda? ¿Por qué no puede llover sin todo este sufrimiento? Pero entonces tenemos que comprender todo el sistema de la naturaleza, sus matemáticas. Las nubes se forman solo cuando el calor se vuelve sofocante, pues el agua se convierte entonces en vapor. No lloverá si no hay evaporación. El vapor asciende y forma nubes, y cuando éstas están sobresaturadas, tanto que no pueden evitar llover, empieza a llover. Por lo tanto, un calor insoportable es requisito indispensable para una buena temporada de lluvias. En el mundo del alma no hay opuestos ni dualidad. Por eso se le llama no dual o indivisible. Aquí solo hay uno, no dos. Pero entonces se te hace difícil comprender qué clase de alegría es esta, pues no conoces alegría sin el consiguiente dolor. Alguien le pidió a Sigmund Freud una definición de locura. ¿Cómo se vuelve loca la gente? La respuesta de Freud fue maravillosa y muy extraña. Dijo, el éxito y la locura tienen una definición común. El camino al éxito es el camino a la locura. Cuando quieres triunfar, te tensas, cuando quieres triunfar, luchas. Tus días y tus noches están llenos de ansiedad. Cuando quieres triunfar, cada instante se ve ensombrecido por el miedo. ¿Lo conseguirás o no? Y si no, no estás solo. Hay miles de competidores. Día y noche estás en un estado de tensión aguda, y esta es precisamente la receta para perder la cordura. Así que observa atentamente a las personas a las que llamas exitosas, te darás cuenta de que viven en el mismo estado de constante inquietud, tensión y ansiedad que viven los locos. Cuando Khrushchev estaba en el poder en Rusia, fue a inspeccionar un hospital psiquiátrico. Mientras estaba allí, recordó un mensaje importante, así que llamó a su oficina, pero la chica de la centralita no le hizo caso. Había una razón por la que lo ignoró, que se aclaró más tarde. Finalmente, se hartó. Gritó, jovencita, ¿sabe quién soy? Esto es común a todos los que tienen éxito, poder y dinero, en su interior, este pensamiento resonaba sin cesar en su mente. ¿Sabe quién soy? Puede que no lo diga en voz alta, pero en su interior, lo repite una y otra vez. Por eso lo ha arriesgado todo. Finalmente, no pudo contenerse y le dijo a la joven, ¿sabe quién soy? Soy Khrushchev, el primer ministro. La muchacha dijo, no sé quién eres, pero sé desde dónde llamas. Desde el hospital psiquiátrico. Lo cierto es que todos los primeros ministros hablan desde el mismo lugar. No tienen otro lugar desde el que hablar. Una vez, Khrushchev fue a Londres, donde le regalaron una tela muy cara. Era tan cara que quería que la cosiera el mejor sastre del mundo. Le pidió al mejor sastre de Moscú que la hiciera. Quería hacer un abrigo y un pantalón, con chaleco incluido. El sastre ruso le dijo que la tela no era suficiente para un traje de 3 piezas. Solo podía hacer uno de 2. La tela era tan cara que Khrushchev quería que se hicieran 3 piezas. Llevó la tela a Londres. Allí le dijeron que podría conseguir fácilmente un traje de 3 piezas con la tela sobrante para hacer también algo para su hijo.
Khrushchev se quedó atónito. Preguntó cómo su sastre ruso podía ser tan deshonesto. Respondió que solo se podían hacer 2 piezas. El sastre londinense respondió: no te enfades con él. En Rusia eres muy importante. Aquí en Londres no eres nada. Cuando un hombre se propone rodearse de los placeres del éxito y la ambición, tendrá que soportar sufrimientos y dificultades exactamente iguales al placer que persigue, y estas dificultades y sufrimientos lo destrozan por completo. Mucho antes de que pueda experimentar cualquier sensación de éxito, se ha convertido casi en un fracaso. En este mundo nadie puede tener éxito porque el precio del éxito es una terrible locura, una demencia. Y para cuando el éxito llama a tu puerta, no estás en condiciones de disfrutarlo. El placer del samadhi es completamente diferente. No tienes que pagar el precio por él, pues lo que te propusiste encontrar está presente ahora, en este preciso instante. No está en un futuro, por lo que tienes que dedicarte a una búsqueda y a esforzarte. Está presente aquí y ahora. ¿Ya lo posees? Este tesoro es tu derecho de nacimiento, no tienes que pagar el precio del sufrimiento para obtenerlo. En ese caso, uno se pregunta, ¿cómo sería? Cualquier alegría que hayas conocido no puede compararse con esta alegría, ni siquiera darte un indicio de ella, pues todas tus alegrías están mezcladas con tristezas. Todo el néctar que has conocido se ha mezclado con veneno. Con el cuerpo, esto es inevitable, nacimiento y muerte, néctar y veneno, van de la mano. Cada alegría mundana conlleva su contraparte de dolor. Pero solo el alma es inmortal. No hay muerte para el alma, es eterna. No hay opuestos, solo hay existencia, pura existencia. Quizás, si pudieras visualizar tus placeres físicos sin su dolor ni amargura, simplemente eliminando el sabor amargo que persiste en tu boca, podrías imaginar esta felicidad o algo similar, pero esto sería solo un atisbo. No puede darte una imagen clara. La circunferencia solo puede darte un atisbo. Por mucho que contemples, no puedes imaginar ni conceptualizar lo que nunca has experimentado. Primero tienes que experimentarlo. Estos sutras son invaluables. Llénate de asombro. Enfócate en tu ser. Céntrate en tu ser para que una gran energía esté a tu disposición. Deja que la vida sea tuya, la vida suprema. Alcanza el autoconocimiento mediante la inteligencia, mediante la consciencia suprema, y al romper tu letargo disfrutarás de la dicha de la existencia. La dicha del samadhi es tuya con solo pedirla. Algo más sobre la dicha del samadhi. La alegría mundana depende de muchísimos factores. Depende de tu capacidad o incapacidad, de tu educación o falta de ella, de tu fuerza, de tus dones naturales, de tus relaciones, de tus conexiones, depende de todo esto y más. No estás solo en esto. Si naces en un hogar pobre, tardarás más en alcanzar tu meta, quizás toda una vida. Si naces en una familia adinerada, puede que te lleve menos tiempo. Si eres listo, astuto e inteligente, lo lograrás pronto. Si eres torpe y estúpido, divagarás mucho, es dudoso que lo logres. Si el cuerpo está enfermo o no es saludable, es difícil, si el cuerpo está sano, estás mejor equipado. Así pues, todo es accidental y depende de mil y una cosas. La dicha del samadhi no depende de nada, es incondicional. No depende ni de tu intelecto ni de tu cuerpo. No importa si eres digno o indigno, ni de tu familia, tu educación, tu apariencia, tu sexo, tu casta, tu religión ni tu edad. Es una alegría absolutamente incondicional porque es tu propio tesoro. Ya está dentro de ti. Naciste con ello. Es solo que no le has prestado atención, eso es todo. Simplemente lo has olvidado, no lo has perdido. Simplemente vuelve la vista, mira atrás y obsérvate. No es que una persona inteligente alcance mayor dicha de samadhi y una persona torpe menos. Esto no es así en absoluto. Incluso los analfabetos la alcanzan. Kabir, quien era analfabeto y letrado, llegó donde Buda llegó. Y cuando ambos lo alcanzan, no hay ni un ápice de diferencia entre ambos. La dicha del samadhi es la naturaleza misma de la existencia. Seas rubio o moreno en tu periferia, feo o hermoso, sano o enfermo, si tu cerebro está lleno de las palabras de diversas doctrinas o no, nada de esto importa en absoluto. Tu ser es suficiente.
que existas es suficiente. Por lo tanto, toda meditación es una búsqueda de la pureza. Cuando olvidas el cuerpo y la mente, comienzas a alcanzar la alegría de la existencia, la dicha del samadhi. Intenta hacer una cosa: olvida el cuerpo y la mente por un tiempo. En cuanto los olvidas, comienzas a recordar el alma. Mientras seas consciente del cuerpo y la mente, no podrás recordar el alma. La mente y el cuerpo están en la periferia, mientras que el alma está en el centro. No puedes contemplarlos a ambos al mismo tiempo. En este campamento de meditación, si pudieras olvidarte del cuerpo y la mente por un instante, saborearías la dicha del samadhi. Una vez que lo pruebes, será suficiente. Tu vida tomará un rumbo diferente. Lo difícil es el sabor inicial. Una vez que lo sepas, una vez que hayas mirado hacia adentro y hayas visto, entonces conocerás el truco. Entonces, cada vez que te vuelvas, verás. Se requiere todo el esfuerzo en este encuentro inicial. Una vez que la llave esté en tus manos, serás el amo. Entonces podrás saborear este placer a voluntad. Ahora puedes vagar sin miedo por el mundo, y nadie podrá robarte tu tesoro. Donde quiera que estés, aunque seas un comerciante atendiendo a un cliente, esta dicha te acompaña y la experimentas. Algo comenzará a suceder: dejarás de buscar placeres mundanos. Cuando se alcanza la alegría suprema, ¿a quién le importan los placeres triviales? Cuando tengas diamantes y rubíes en tus manos, ¿quién se aferrará a las piedras de colores? Caerán solas, no tienes por qué renunciar a ellas. Por eso siempre digo que una persona sabia no renuncia a nada, lo inútil se desvanece por sí solo. Los ignorantes renuncian porque la renuncia les resulta muy dolorosa. No conocen lo que tiene sentido y se dedican a renunciar a lo que no lo tiene. Pero la mente se aferra. Dice: estás dejando lo que está en tus manos, ¿y cómo puedes confiar en lo que aún no está a tu alcance? Además, ¿quién sabe siquiera si existe o no? Así que te digo que no renuncies a nada. Solo te digo que pruebes una vez la dicha del samadhi. Este simple sabor se convertirá en la renuncia suprema de tu vida. Entonces sabrás por ti mismo que es inútil, y una vez que sabemos que algo es inútil, no dudamos en soltarlo. Entonces, se derrumba por sí solo. Había un gran santo de Bengala, Yukteswar Giri. Era conocido como un gran renunciante. Una persona adinerada se le acercó y le dijo: eres un gran renunciante. Giri se rió a carcajadas. Míralo, dijo, señalando al hombre. Míralo. Es un gran renunciante, y me está llamando a mí también. No intentes engañarme con tus palabras, buen hombre. Todos quedaron impactados, incluso sus discípulos. Le rogaron que se explicara, pues no cabía duda de que Giri era un gran renunciante. Giri dijo: supongamos que hay un montón de diamantes y un montón de guijarros. Este hombre se aferra a las piedritas, mientras yo me aferro a los diamantes. Y cree que soy una renunciante. ¿Quién ha renunciado, Mahavira o tú, Buda o tú? Has renunciado, porque te aferras a la basura. Has desechado la alegría del samadhi en favor de los asuntos periféricos, cargados de ansiedad, y lo que has obtenido a cambio de tu dicha es tan frágil. Tan grosero y burdo. Tan rancio y sucio. El hombre mundano es un gran renunciante, pero cree que el sannyasin es el renunciante. De hecho, los hombres mundanos miran a los sannyasins con lástima. Pobres, lo han dejado todo. Se han perdido todos los placeres de la vida. Reverencian a los sannyasins y, en el fondo, también los compadecen. Pobrecitos. Han renunciado a todo sin disfrutar de nada. Al menos deberían haber disfrutado de algunas cosas. Pero el hombre mundano no tiene ni idea de a quién se refieren. El sannyasin ha experimentado el mayor gozo. Ha sido invitado por la vasta existencia a disfrutar del mayor de todos los goces. No te pido que renuncies a nada. Solo te pido que conozcas, que pruebes. Este mismo sabor desplazará poco a poco todo lo inútil y trivial de tu vida. Lo inútil simplemente desaparece, hay que renunciar a ello. Suficiente por hoy.